Hermanos, es una bendición y un honor para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y hoy quiero traer a ustedes un tema que es muy importante, poder saber que vivimos en la identidad y en el propósito de Cristo. Hace algunos meses tuve la oportunidad de viajar con mi esposo a otro país y conocer muchas ciudades con distintas culturas, identidades, filosofías, costumbres, y esto traía a mi corazón que si realmente nosotros no sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo, va a ser bien fácil que estos pensamientos entren a nosotros y que podamos vivir vidas que lleguen a contaminarnos. A diario escuchamos voces, estamos rodeados de muchas voces que nos llevan a vivir una vida que no nos corresponde, una vida que no nos pertenece. Saber realmente quiénes somos y a quién pertenecemos va a determinar nuestro comportamiento en todas las áreas de nuestra vida. Hace poco vi un documental y quedé muy sorprendida y el Señor habló profundamente a mi corazón. Se trata sobre el maltrato de los elefantes. Por muchos años en Asia, esta nación ha explotado en campos de guerra, agrícola, turístico, a estos animales. Pero lo que realmente llamó mi atención fue que una vez que capturan al animal, lo sacan de su hábitat al lugar donde pertenece, utilizan un método que se llama romperles el espíritu. Sí, así se llama el método y lo pueden buscar, romperles el espíritu. Es decir, se rompe la voluntad de este animal. Lo golpean, lo torturan, lo amarran, utilizan garfios para abusar y someter a este animal, no dándole de comer, de beber, muchas veces sin poder dormir. En pocas palabras, lo que hacen con este animal es distorsionar su identidad. Ese animal que era temible, creado con fuerza, con grandeza, termina siendo sometido a la voluntad del hombre, sus amos, humanos que son inferiores en fuerza a ese animal. Estos animales fueron creados con un propósito por Dios y terminan sometidos a la voluntad de otros. Debemos tener presente que de las cosas que el enemigo más pelea en nuestra vida es que no lleguemos a saber cuál es nuestra identidad en Cristo o que conociéndola la perdamos. Y está dispuesto a hacer todo lo posible. Y sabemos que el enemigo trabaja sutilmente, engañándonos, distrayéndonos, haciéndonos creer que nuestra identidad depende de cómo luce el mundo, cómo el mundo me ve, cuáles son mis logros, cuál es mi estatus, qué es lo que otros dicen de mí, qué influencias están de moda. Y de esa manera el enemigo trabaja en nuestra vida. Tener presente que él vino a robar, a matar y a destruir es algo que realmente encamina nuestra vida en Cristo. Él quiere retorcer nuestra identidad y someternos a vivir esclavos de Él. Pero nuestro Señor en su palabra, y es precioso poder contar con su palabra y que sea nuestra guía, nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, muchos de los que estamos aquí, de los que están viendo esta palabra, recibieron al Señor, dieron ese paso de fe. A los que creen en su nombre, nosotros los que creemos en Jesús, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Potestad y poder de poder ser hijos de Dios, el Altísimo. Es decir, tu identidad y mi identidad es que somos hijos de Dios, creados con una naturaleza, diseñados para reflejar a Dios, proclamar su nombre, mostrar su grandeza, belleza y sobre todo su valor. Y el Señor nos vuelve a recordar en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él es nuestro creador. Fuimos creados para su gloria, dice en este versículo. Entender que fuimos creados para su gloria
muchas veces nos es difícil. Creer que fuimos creados tan solo para alabarlo, para glorificarlo, muchas veces nos parece complejo. Y lo que no entendemos es que cuando vivimos satisfechos en Cristo, su gloria resplandece. Es decir, cuando estamos satisfechos en Cristo Jesús, de esa manera lo glorificamos. Pero si no resolvemos en nuestro corazón lo privilegiados que somos, vamos a carecer en nuestra fe. Y esto puede llevarnos a perder nuestra identidad. Y es precioso poder tener la palabra al alcance, porque el Señor nos ha dejado preciosos ejemplos a seguir y también ejemplos en los cuales nosotros podemos tomar consejo y no hacerlo. El día de hoy vamos a hablar de 5 personajes de la palabra. De tantos que hay, escogí 5 personajes. 5 personajes que tuvieron problemas con su identidad y que Dios actuó de una manera soberana. El primer personaje es Abraham, el hombre de fe, que dejó todo atrás por dar ese paso de fe a su Dios. Hubo hambre en la tierra donde él estuvo y tuvo que descender a Egipto. Y en Génesis 12, del 11 al 13 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y viva mi alma por causa de ti. Entonces acá lo que nos dice este versículo es que Abraham estaba poniendo toda su confianza en la respuesta de su esposa. Abraham había dejado su tierra, su parentela, creyendo en la promesa de Dios, de que haría con él una gran nación, que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Un hombre de fe que dejó todo por seguir a Dios, siendo ya una persona mayor y teniendo en cuenta qué conlleva esto. Él decidió dar ese paso de fe. Ahora cree que lo que va a provocar que le vaya bien es la respuesta de su mujer. ¿Y su Dios dónde quedó? Pero Dios obra y siempre está obrando a favor de sus hijos. Y él permitió que Faraón se enterara de esta mentira. Y en el versículo 18 y 19 dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Dios estaba obrando y permitió preservar a Sarai de que fuera tomada por el faraón. Abraham, el hombre de fe, que había dejado todo sin pensarlo, sin dudarlo, ahora le había dado temor, angustia la situación en la cual estaba. Porque muchas veces, hermanos, el temor puede más que nuestra fe. ¿Y por qué? Porque nosotros lo permitimos, porque dejamos que eso crezca en nuestros corazones. El temor nos lleva a mentir y una mentira genera un problema y consecuencias, porque vemos más adelante de este capítulo que Abraham vuelve a mentir. Abraham solo necesitaba creerle a Dios y caminar bajo la promesa que éste le había dado. Su identidad era la de ser un hombre escogido de Dios, guiado por su palabra, pero lamentablemente el temor hizo cambiar su identidad, llevándolo a mentir y a exponer a su esposa de tal manera. Sí, a su esposa. El segundo personaje es Aarón, escogido junto a su hermano Moisés, ser los representantes de Dios ante su pueblo. Le dio la identidad de ser sumo sacerdote y vocero de Moisés, porque este era tartamudo. Y ellos eran conscientes de todo lo que Dios había hecho con este pueblo.
cómo lo sacó de Egipto, los grandes prodigios, milagros que hizo con este pueblo, la fidelidad que acompañó a Dios. Y ellos estuvieron un tiempo en el desierto. Y Moisés subió al monte a tener un encuentro con Dios. ¿Y qué hizo este pueblo? En Éxodo 32:1 dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, reconocían que era este hombre, mediante Dios, que lo sacó de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. En el versículo 5, y viendo esto Aarón, edificó un altar de becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová, mezclando lo santo con lo impuro. ¿Cuánto este hombre se estaba degradando? Aarón fue el de la idea en hacer el becerro. Él dijo al pueblo cómo hacerlo y con sus propias manos lo hizo. El pueblo había visto a Moisés abrir el mar en dos, sacar agua de la roca y muchos tantos milagros. Y sabían que Moisés estaba con Dios, pero se desesperaron, se impacientaron y dieron rienda suelta a sus deseos. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros, que no nos gusta esperar. Y en el versículo 21 y 22 dice: y dijo Moisés a Aarón, porque Moisés descendió y se encontró con toda esta situación. Y le dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Cómo es que dejaste influenciarte por este pueblo? ¿Cómo lo hiciste?, le decía Moisés. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. La respuesta de Aarón, cuando Moisés le hace la pregunta, nos deja ver que él había perdido su identidad. Aarón había estado con Moisés cuando hicieron las grandes señales en Egipto, frente a Faraón, a ese pueblo egipcio lleno de ídolos. Él estuvo con él, él habló por él. Pero al final le echó la culpa al pueblo. Él pudo en ese momento arrepentirse, decir: sí, yo lo hice, me arrepiento, me pongo a cuentas, pero no. Él decidió echarle la culpa al pueblo. Él decidió decir: yo no fui, ellos fueron. Y cuando realmente nosotros cometemos un error, a veces buscamos culpables para justificar nuestro pecado. Y es lo que Aarón quería hacer en ese momento. Un sacerdote que perdió su identidad. Pudo más la presión del grupo, el qué dirán, el no poder decir no, el querer ser el protagonista de la historia o de la situación. Pudo más eso que el llamado santo que este hombre tenía. Al final terminó desnudo, se le fue quitada sus vestiduras de sacerdote. Como tercer personaje tenemos a Moisés. Moisés nació hebreo, pero las circunstancias lo llevaron a crecer como un egipcio. A él le dieron otra identidad. Él se desarrolló, creció, vivió en el imperio egipcio durante más de 30 años, como hijo de la hija de Faraón. Pero la crianza de su madre, porque Dios actúa de manera increíble de acuerdo a sus propósitos, él hizo que su madre natural lo criara y lo alimentara. Su madre marcó su identidad en su vida. Y desde niño, Moisés sabía cuál era su identidad y sobre todo quién era su Dios. Y en Éxodo 2, del 11 al 12 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
En ese momento, Moisés eligió cuál era su identidad. Cuando él vio a un egipcio maltratando a un hebreo, tuvo que elegir entre ser hebreo o ser egipcio. Con esto no digo que esté bien como él actuó, sino que en ese momento él tenía que decidir, o soy hebreo o soy egipcio. Y Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón. Escogió ser maltratado, burlado, humillado, exiliado, que gozar de todos los deleites que le ofrecía el imperio. Sí, esos deleites de comodidad, de reconocimiento, que muchas veces nosotros buscamos. Él decidió decir no a eso y buscar y seguir su identidad. Y muchos pasamos por esta experiencia, hermanos, cuando a pesar de crecer en un ambiente donde Dios no es prioridad, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y nuestra familia se levanta en contra nuestra. Y es porque decidimos seguir a Dios, a nuestro Señor, y decidimos coger de esa identidad para nuestras vidas. Sabemos que Dios actúa soberanamente con cada uno de nosotros y eso nos llena de esperanza. Como cuarto personaje tenemos a Pedro. Pedro pasó de ser un pescador profesional a ser un pescador de hombres. Su cercanía con Jesús lo hizo y lo puso en primer plano en cuanto a identidad. Pedro caminaba como Jesús, se vestía quizás como Jesús, comía con Jesús, pero ¿qué pasó con Pedro? En Mateo 26, 75, la palabra nos dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuánto dolor pudo haber sentido Pedro por haber fallado a su Señor? Pedro cambió su identidad negando a Dios, a su Señor. Se dejó llevar por su debilidad emocional. Él se creyó quizás el mejor del grupo y estaba demasiado seguro de sí mismo y pensó que estaba enteramente preparado para defender a su Señor. Hasta llegó a decir, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Hermanos, el que cree que esté firme, cuide de no caer. Como quinto personaje tenemos a Pablo. Pablo fue un hombre llevado por su religiosidad, por su orgullo, su soberbia, celoso de sus creencias, seguro de que lo sabía todo en cuanto a Dios. Saulo, antes de ser Pablo, no tenía identidad en Dios. No había tenido un encuentro real, un encuentro genuino, un encuentro por convicción. Pues se dejaba llevar por su religión, por sus doctrinas, llegando a perseguir cristianos, a burlarse de ellos, a meterlos en la cárcel y ser testigo de muchas muertes. Pablo tenía una identidad prestada, porque él fue apartado para Dios desde el vientre de su madre, como dice en Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que Él me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, pura gracia, hermanos, esa gracia que nos acompaña, inmerecedores, pero el Señor se deleita en darnos lo que muchas veces no merecemos. Y también meditaba en Pablo, en que muchas veces quizás estamos como Pablo, viviendo una religiosidad sin tener un verdadero encuentro con Dios, sin tener esa relación con nuestro Señor, esa relación que cala hasta lo más profundo de nuestro ser y provoca un cambio, provoca esa luz que tanto el mundo necesita. O también llenos de prejuicios que descalificamos a las personas solo por su conducta, por su pasado,
olvidándonos que estamos llamados a presentar el Evangelio y esperar la obra de Dios en sus vidas. ¿Con cuál de estos 5 personajes te identificas? Dios te ha dado una identidad. No eres producto de ninguna casualidad. Estás aquí en este momento escuchando esta palabra porque Dios quiere que sea así. Nos escogió desde antes de la fundación. Qué increíble es esto, reconocer, saber y recordarlo. Y así como Abraham, que cambió su identidad, esa identidad cambiada lo llevó a mentir, pero llegó a ser el padre de la fe, porque encontró su identidad, permaneció en su identidad y murió en la identidad de su Dios hasta los últimos días de su vida. En cambio, Aarón, por la presión del grupo, por el qué dirán, por querer agradar a todos, perdió su identidad y el llamado santo que él tenía, el ser el siervo escogido por Dios. Moisés nos enseña que sin importar cómo nos criaron, de dónde venimos o cuál fue nuestro pasado, si reconocemos a quién pertenecemos, no perderemos nuestra identidad y seremos usados para grandes propósitos. Pedro, aún negando a Dios, reconoció su error. Y es lo que nuestro Señor quiere en nuestras vidas, que reconozcamos, que nos arrepintamos, que nos duela fallarle, que no nos quedemos con los corazones endurecidos, poco sensibles ante el pecado. Pedro, porque tuvo un corazón arrepentido, fue restaurado y se convirtió en un apóstol y mártir en la palabra. Pablo, de perseguidor a perseguido, nos enseña que lo importante no es cómo comenzamos este caminar, sino cómo lo terminamos en la verdadera identidad de Cristo Jesús. Las debilidades, hermanos, se pueden volver fortalezas. Sí, nuestras debilidades se pueden volver fortalezas. Si dependemos de Dios, si caminamos con Dios y si decidimos coger su mano en medio de esa situación, esa debilidad puede volverse fortaleza para su gloria. Y recordaba a los 3 amigos de Daniel, que respondieron con un no rotundo al mundo, con un no firme. No pensaron en lo que les convenía, o que quizás pudieran sacar ventaja de su amigo Daniel, que era cercano. No pensaron en lo que ellos querían en ese momento. Y es porque ellos sabían quiénes eran, de dónde venían y sobre todo sabían a quién pertenecían. Y no estaban dispuestos a doblar rodillas a un Dios que no fuera su Dios. Hermanos, en la palabra el Señor constantemente nos está animando y también nos está enseñando como el buen maestro que Él es. Y en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. Nos lo está diciendo, no se amolden, no sigan tendencias, técnicas, métodos, lo que fuere. No, dice acá, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Y cómo transformamos y cómo renovamos nuestra mente? En la palabra, profundizando, leyendo, interiorizando. Es la única manera de ser transformados y renovados constantemente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y lo vuelvo a leer. Y así ustedes, hermanos, y yo, podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, buena, agradable y perfecta. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más, hermanos? Y por más que nuestra naturaleza humana siempre nos recordará lo frágil que es nuestra identidad, recordemos que no estamos solos. Hay una nueva identidad que viene de parte de nuestro Señor Jesús
el día que lo recibimos como nuestro Salvador, porque reconocemos que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador. Ese día tenemos la identidad de nuestro Señor como hijos y creados por el Altísimo. Y si ya tenemos la seguridad de tener una nueva identidad, vivamos en ella, hermanos. Tomemos decisiones de acuerdo a esta identidad. Cambiemos nuestros pensamientos, nuestro carácter, de acuerdo a esta naturaleza en la cual tenemos ahora por medio de la fe. En cada situación de la vida podremos nosotros decidir cómo vivirla. En cada situación, cada circunstancia nosotros decidimos cómo vivirla. Con la identidad que el mundo ofrece, que perece, porque sí, hermanos, perece. Cada vez podemos ver cómo realmente esto va en decadencia. O podemos enfrentarla mediante la fe, con esta fe en la identidad que Cristo Jesús nos ha dado. Vivamos decidiendo caminar en la identidad como hijos de Dios. Y quería comentarles que yo este año, al empezar el año, le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres de mí en este caminar? Y ya he leído la Biblia en cuanto a la palabra. Ya leí la Biblia y he estudiado algunos libros. ¿Qué quieres de mí en cuanto a la palabra? Y sentí en mi corazón que el Señor me decía, profundiza, métete de lleno, sáciate de mí, descubre nuevas cosas que se te serán reveladas porque ese anhelo que tienes en tu corazón me agrada. Y pensaba, como cuando vamos al mar, si yo quiero conocer nuevas especies en el mar, ver cosas que antes no había visto, pues hermanos, yo no me voy a quedar en la orilla. Yo voy a dar ese paso para conocer nuevas cosas que me van a edificar en la palabra. Y por eso, cada versículo no solamente debe animarnos, sino que debe también confrontarnos y enamorarnos cada vez de nuestro Señor Jesús. Porque Él en Colosenses 2, 6, 7 nos dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, nosotros, muchos de los que estamos viendo esta palabra, este compartir, hemos recibido al Señor Jesús. Y los que no, hoy es tu oportunidad de recibir a Jesús en tu vida, de invitarlo a vivir en ti y que Él te dé esa identidad, ese sello de ser su hijo, su hija. Y Él nos dice acá, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, permanezcamos en Él, busquemos su presencia, que es lo único que nuestra alma necesita. Y dice acá, arraigados, pegados a Él, edificados porque constantemente vamos creciendo, confirmados en la fe, como se les enseñó. Hermanos, somos afortunados de constantemente estar recibiendo enseñanzas, palabra, de constantemente recibir esa agua fresca que nuestra alma necesita. Y dice acá, terminando el versículo, y llenos de gratitud. Un corazón agradecido enaltece a Jesús. Un corazón que es agradecido por lo que tiene y por lo que no tiene, sin necesidad de abrir la boca, enaltece, exalta a su Creador. Entonces, Él nos está dando acá estos lineamientos. Permanezcan, vivan, edifíquense, que estén arraigados, confirmados en la fe, enseñados y llenos de gratitud. ¿Estás dispuesto a vivir en la identidad y en los propósitos de tu Señor? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo atrás? No importa lo que hiciste ayer, no importa lo que hiciste más temprano. Dios te da una nueva identidad, una nueva oportunidad. No importa si tienes en este caminar años o recién estás empezando. Él te dice, ¿estás dispuesto a reconocerme como tu Señor y Salvador, como mi hijo? Gran privilegio que lo tomamos en poco. No somos conscientes de cuánto realmente
Cristo nos da todos los días. Y Él quiere eso de nosotros, que lo reconozcamos, que vivamos por Él y para Él. Y Él nos va a enseñar, hermanos, con ese amor profundo que Él tiene, con esa delicadeza que tiene con nosotros, con ese Dios de detalle que continuamente está con nosotros. Él es un Padre de amor, que está con los brazos abiertos esperando que lleguemos a Él. Y hermanos, reconozcamos, recordemos que tenemos el más grande tesoro en nuestras vidas, ser hijos del Dios Altísimo. ¿Qué más podemos pedir? Que el Señor realmente pueda seguir trabajando en nuestros corazones, que pueda seguir transformando así como lo hizo con Abraham, con Moisés, con Pedro, con Pablo, que dejaron un legado. Y nosotros no somos menos que ellos, simplemente que muchas veces no respondemos como deberíamos responder. Pero Dios es un Dios de oportunidad y el día de hoy Él nos está diciendo eso, que cojamos esa identidad y caminemos de su mano y que lo demás Él lo hará. Por favor, les pido que me acompañen el día de hoy a cerrar esta reunión con una oración. Amado Señor Jesús, hoy reconocemos que somos hijos tuyos, con una identidad eterna. Nos redimiste, Señor, y te damos las gracias por eso. Nos rendimos ante ti, Señor Jesús. Perdónanos por tomarte en poco. Tú siendo la única fuente que sacia por completo y llena nuestro ser. Tú, Señor, porque nada ni nadie nos satisface como tú lo haces. Que nada ni nadie, Señor, nos quite nuestra identidad en ti. Que podamos vivir en tu voluntad, recordando cada día que tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que solo en ti, Señor, tenemos plenitud. Te bendecimos, Señor, en esta tarde y te damos las gracias en tu precioso nombre. Amén. Que Dios los bendiga. Ante ti doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Es por eso que me doy y me niego en tu cruz y me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu
hacer, Señor, tu voluntad. Y hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe